Bienvenidos a otro podcast. Hoy estaremos hablando acerca de romper maldiciones generacionales. Cómo librarnos de esas maldiciones generacionales que han estado de generación en generación en nuestras familias. Saludos a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Herbert García de la recompensa de un profeta. Hoy estaremos hablando más acerca de este tema. Nos vamos a preguntar, ¿qué es una maldición generacional? Y algo más, ¿cómo podemos nosotros romperlas, acabarlas y echarlas fuera de nuestras vidas y de nuestras familias? Vamos adelante en el podcast, vamos a averiguarlo juntos. Esperemos que el Espíritu Santo nos bendiga en esta oportunidad a través de esta palabra que viene inspirada para traer esperanza, para darnos fe, para darnos libertad en Cristo Jesús. Ahora, las maldiciones generacionales, diré que son aquellos pecados o consecuencias de pecados que han sido heredados de nuestros antepasados en nuestro círculo familiar. Es decir, es el hecho de que estas maldiciones generacionales podrían ser las enfermedades que los hijos tienen hoy, que sus abuelos tenían, sufrir los efectos de esa enfermedad hereditaria en nuestros genes, como también podría ser que los hijos podrían estar practicando el mismo pecado que sus padres, abuelos practicaban y sufrir los efectos del pecado como herencia de nuestros padres. Surge la pregunta a cada uno de nosotros en nuestro interior, y es la siguiente: ¿puede una enfermedad ser una maldición generacional? La respuesta es sí. Sí, puede ser una maldición generacional. Es decir, puede ser algo transmitido a través de los genes hereditarios. Y la misma enfermedad que tuvo tu bisabuela, que pasó a tu abuela, que pasó por tu mamá, hoy llega a ti. Estamos hablando de maldiciones generacionales. Así que vamos a centrar nuestra atención en qué son maldiciones, las cuales son consecuencia de pecados o desobediencias a la voluntad de Dios, las cuales pueden manifestarse como enfermedades, manifestarse como una enfermedad en tu vida. El punto bíblico que tenemos que revisar para analizar ese punto es el caso cuando el Maestro Jesús andaba con sus discípulos y se le acercaron por ahí los discípulos y le dijeron a Jesús: Señor, Señor, ¿quién pecó, él o sus papás? Eso lo podemos leer en Juan capítulo 9, versículos 2 al 3.
Dice, y le preguntaron y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que él haya nacido ciego. Respondiendo Jesús les dice, no es que pecó ni porque pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Note usted la respuesta que Jesús les da en el punto que les da la razón, porque los discípulos estaban cuestionando el caso de que si habían sido los padres los que habían pecado para hacer que él estuviera en esa condición, en esa enfermedad de ceguera que tenía. En otras palabras, estaban preguntando que si era una maldición generacional. Note usted en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, dice que el Señor Dios Todopoderoso visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entendemos que entonces una maldición generacional puede manifestarse como una enfermedad. Entendiendo la Escritura, vemos que hay un ciclo generacional de tu bisabuela a tu abuela, a tu madre, luego a ti, luego a tu hija, y ahí se va repitiendo un ciclo generacional. Ahora, ¿cómo funcionan estas maldiciones generacionales? ¿Cómo es que entran en nuestra familia? ¿Cuáles son esas prácticas que nos llevan a ver eso en nuestra familia? Bueno, la desobediencia a Dios. Debemos también considerar que hay la forma de acabar, de romper y terminar con maldiciones. Bueno, vamos a explorar juntos el tema diciendo que un ciclo generacional es un específico patrón que está en nuestra familia, es decir, que se repite en los miembros de la familia, aquellos que están más predispuestos a repetir tal maldición. La idea que debemos de entender es que estos ciclos generacionales hacen su camino a través de nuestras familias. Note usted en el versículo de Éxodo 20, versículos 5 y 6, la palabra iniquidad. Iniquidad es aquellos que saben que lo que es bueno y no lo hacen. Entonces vemos que hay una propensión natural, es el resultado de pecar intencionalmente, por decirlo de esa manera, e ir en contra de Dios, de sus mandamientos, de su voluntad, y hacerlo sin arrepentimiento. Note usted que esta clase de iniquidad, según el texto bíblico, Dios la visita
hasta la tercera y cuarta generación de los hijos de esa familia. Ahora, también debemos de ver que dice a los que odian a Dios, que están en enemistad con Dios, que están lejos de Dios. Por eso la casa del impío se vuelve receptora de maldiciones. Así es como funciona. Donde hay iniquidad y odio contra Dios, en esa casa que está lejos de la voluntad de Dios, hay maldición. Ahí esa casa se vuelve receptora de maldiciones. Allí se deposita el pecado. Ahora, cuando una persona crece lejos de la voluntad de Dios, criados en iniquidad, en la oscuridad y tinieblas de este mundo, como dentro de la casa de impía, la maldición y el pecado en nuestra familia nos alcanza. Y como en la cuestión hereditaria de los genes, tú no eres responsable de los genes que recibiste de tus padres, como tampoco Dios te culpará de lo que recibiste cuando estabas en la casa de tus padres que eran impíos o que son impíos. Dios no te va a culpar a ti de lo que te transmitieron, de ese pecado en tu familia en particular. Dios no va a tomar en cuenta eso. Y el punto es que seguimos adelante acerca de este tema y vemos que esto va de generación en generación. Esto parece haber sido depositado en la línea familiar nuestra. Es importante para abordar esto entender que los ciclos generacionales se vienen dando en nuestras familias y es lo primero que nosotros tenemos que romper y acabar. El ciclo termina con nosotros. Después de nosotros habrá bendición. ¿Por qué razón? ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo funciona? A través de romper la maldición, a través de romper esa fortaleza, esos ciclos generacionales, mediante el hecho de reconocer la promesa nuestra para hoy. Cuando fuimos a las aguas a bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, se nos prometió el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora entramos en el hecho de estudiar el Nuevo Testamento y ver el pacto de Dios, el nuevo pacto confirmado en la sangre de Jesús, donde se concentra el poder para romper las fortalezas, para romper los ciclos generacionales de la maldición en nuestras familias, a través de la promesa que es el Espíritu Santo para nosotros, el nuevo pacto, donde está la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros miramos hoy a la misericordia de Dios
Y note usted que la misericordia de Dios es infinita para aquellos que le aman, para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso la idea aquí es que nosotros tenemos el poder en la sangre de Jesús para romper las fortalezas que han sido colocadas en nuestra línea familiar, en nuestra familia. Tenemos en Cristo Jesús hoy la posibilidad, de hecho, de ser nuevas criaturas que reflejan el carácter santo de Dios, como también su justicia. Y podemos hoy romper la línea de la maldición y venir a través del hecho de las bendiciones generacionales a ser los agentes transmisores de la bendición de Dios a miles de generaciones venideras en nuestra familia. Por lo que debemos de parar de buscar culpables. Dejemos atrás esa actitud de culpar a los demás, de decir, mis padres son los culpables, mi familia del pasado son los culpables del mal que yo padezco hoy. Dios no te está llevando a buscar culpables. Dios te está dando la solución al problema. ¿Cómo podemos nosotros mirar, buscar nuestros antecedentes familiares? ¿Me entiende? Y decir, quiero disculparlos, permanecer en Dios, ser un cristiano, buscar en Dios el bendito don del Espíritu Santo prometido en Hechos 2:38 para tu vida, el Espíritu Santo que es el nuevo pacto donde está la bendita sangre de Jesús para romper la maldición y permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros para romper cualquier ciclo generacional de maldición. ¿Entiende, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga? Cualquier ciclo generacional de maldición que haya sido depositado en nuestras familias, vamos a acabar, a romper, porque es nuestra responsabilidad. Debemos confesar nuestros pecados. Primero de Juan 1:9, alcanzar el perdón para ser sanos, para estar en el poder de Dios, rompiendo estos ciclos generacionales de maldición a través de asegurarnos de tener una responsabilidad piadosa en nuestras vidas, que es la de llevar la bendición a las futuras generaciones de nuestros familiares. Así entendemos que podemos los cristianos afectar la vida de nuestros familiares, traer como consecuencia la bendición generacional. ¿Me entiende? Ahora, algo que usted debe de entender.
Un cristiano no está bajo una maldición generacional, porque la Biblia dice que Jesús nos redime de la maldición. Recién estuvimos viendo el tema, la redención en la sangre de Jesús. La redención de la maldición es a través de la sangre, y la clave para que usted pueda vencer la maldición generacional manifestada como una enfermedad es a través de la sangre. Jesús nos redime de la maldición, quita de tu carne esa enfermedad, te da la sanidad, puesto que Él se convirtió en una maldición para nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados. También dice que tenemos hoy algo que Hechos 2:38 nos prometió, y es el hecho de recibir el bendito don del Espíritu Santo para ver nuestra redención a través de la sangre. La sangre es lo suficientemente poderosa como para hacerte experimentar una victoria, para sacarte de la adicción, para acabar con los ciclos generacionales de pecado, para liberarte de cualquier cosa que te esté atando, y sobre todo para darte la sanidad, hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amiga, el podcast tiene el propósito de mostrarte que tú tienes la realidad de una bendición para tu familia. Tu descendencia será bendita en la tierra a través de la bendición de Abraham en su simiente, la cual es Cristo. Dios te bendiga. Hasta la próxima, la recompensa de un profeta.